martes de los diputados en fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, bienvenida. Buenas noches, Juan Pablo, a ti, a todo el auditorio, a mis compañeros diputados. Arturo Ávila, diputado por Morena, bienvenido, buenas noches. Gracias, muy buenas noches y por supuesto buenas noches a las compañeras. Marcela Guerra, diputada por el PRI, buenas noches. Buenas noches, gracias otra vez por la invitación, un saludo. El PAN no pudo venir hoy, pero dijo que lo que opinara el PRI. Eso, No es cierto, no es cierto. No es cierto, Marcela. Voy a contestar una cosa horrible que no le va a gustar a Arturo, pero no bueno, ya tú, vamos a la Arturo, tercera, se la voy a decir. Bueno, yo no dije nada, lo dijo él. Bueno. Discúlpame, Marcela. Lo que diga el PRI. Vamos. El hermanito mayor lo que diga el hermanito menor. Vamos con el tema que nos ha convocado el día de hoy, los aranceles, la negociación del día de ayer. Hoy envían a aproximadamente 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. En fin, ya hemos dado crónica aquí. Marcela, un primer comentario. Bueno, primero los aranceles no es la primera vez que los trataba de imponer, así fue también con el gobierno de Peña Nieto y con la renegociación en aquel entonces del Tratado de Libre Comercio. Hace unos días yo hablé con el de Alfonso Guajardo, el antiguo secretario de Economía, cuando ya los iban a poner, y me dice, no los van a poner, los pusieron. Sí. Digo, los anunciaron y hizo la orden ejecutiva. Y me hablan, dijo, los va a bajar, ¿cómo? Dijo, vas a ver. Le habló a la American Chamber, yo estuve en contacto con la American Chamber, que fueron muy potentes en este tema para buscar y hacer una sensibilización. La propia carta del Congreso, incluyendo la llamada de la presidenta, obviamente la presidenta con los compromisos que había que cumplir y con el gabinete a su lado. Entonces yo creo que todo eso influyó para que él, como siempre, empezara a sacar lo que él quería, que eran los 10,000 elementos de la frontera. Es muy importante para la frontera, siempre hemos hablado de la frontera segura, es una de los yo voy a decir de los irritantes de la relación, pero vamos a decir de los desafíos de la relación. Una frontera segura, una frontera tecnológica y sobre todo una frontera que funcione en materia de comercio, que es el acierto de la relación, que es la prosperidad compartida, pero también que contenga lo que son los desafíos para los dos países, las armas que ellos introducen ilegalmente a nuestro país y bueno, y el trasiego de drogas que ellos nos achacan, pero pues que ellos tienen también que reconocer el mercado de consumo que tienen. Arturo Ávila. Pues muy contentas y muy contentos los mexicanos el día de hoy. Hay una encuesta que publica un periódico de circulación nacional que dice que el 81% de la gente aprueba a la presidenta Claudia Sheinbaum. Un incremento que no se había visto antes, un incremento significativo. Yo creo que lo que vimos fue a una doctora que primero planteó muy bien una posición de México de respeto a la soberanía, de colaboración y no de subordinación como se hacía usualmente en el pasado. El segundo tema que me parece fundamental es que planeó escenarios, es decir, si bien es cierto para todos nosotros pensar que Donald Trump se iba a dar un balazo al pie teniendo un 45% de aumentos de precio debido a que las importaciones de Canadá, de China y de México representan ese 45%, pues hubiera sido un golpe a su propio electorado, pero había que pensar también los escenarios. El escenario de haber desplazado 10,000 guardias nacionales a la frontera norte me parece que no solamente es algo que va a ayudar en una agenda de colaboración, porque esa parte es la parte más importante. Estamos en medio de una agenda de colaboración. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pues que no ingresen las armas. El 74% de las armas, fíjate, el 74% de las armas que son incautadas cuando se detienen a los criminales vienen de Estados Unidos. Hay una gráfica que hemos venido mostrando en algunos foros, es esta. Todos los vendedores de armas, los puntos rojos que puede ver la gente ahí en pantalla, son justamente aquellas personas que están vendiendo armas y están casi todos ellos ubicados en la zona fronteriza. Es decir, están abasteciendo a los criminales. Hay estudios muy claros que demuestran que si el crimen organizado tiene armas, la probabilidad de que aumenten los homicidios dolosos, que es el delito que más lastima a las y a los mexicanos, son muy importantes. ¿Quién ganó hoy? Ganó México, sin duda ganó México. Por eso vemos a ministros extranjeros como el de Alemania, por eso vemos a sectores muy importantes empresariales, por eso vemos a cámaras, por eso vemos a varias personas, no solamente en México y en el mundo, reconociendo a una gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Patricia Flores. A ver, yo creo que la guerra de Donald Trump no es una guerra comercial. Me parece que utiliza el tema comercial
como una estrategia de presión política para que él cree que México no ha hecho lo suficiente para que dejen de pasar las drogas ilegales a su territorio como el fentanilo, y entonces él presiona políticamente a México con su estrategia y a Canadá con su estrategia de apretar la parte comercial con los aranceles. Creo que de todas maneras la amenaza sigue latente, independientemente de la cabeza fría que mantuvo la presidenta de México. También es cierto que el Congreso norteamericano y los sectores de comercio norteamericano pues impulsaron para que se detuvieran los aranceles. Me parece que México está siendo muy dadivoso en hacerle caso a Trump, en decir, mándenme 10,000 efectivos a la frontera norte, mientras él no hace un compromiso formal de detener el tráfico de armas a nuestro país. Dice que lo va a revisar y lo va a ver, pero no hace un compromiso formal ni toma acciones de manera inmediata como las tomamos en México mandando estos 10,000 efectivos. ¿Qué me preocupa de la parte de mandar a la Guardia Nacional a la frontera? Pues la violación de derechos humanos. Están mandando a nuestros hermanos mexicanos que viven en Estados Unidos a México, y pues todos sabemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está cooptada por el ejército y que va a haber violaciones y que quién los va a detener. Me preocupa esta parte que abundando en los aranceles, nos estamos olvidando un poco de los migrantes que van a regresar a nuestro país y que no están dadas las condiciones más que verbales para que ellos regresen. No se les da un acompañamiento, no hay oficinas en cada uno de los estados de la República Mexicana de acompañamiento. ¿Qué vamos a hacer con ellos en términos de trabajo, salud, educación, etcétera? Entonces, pues preocupa esa militarización, me preocupa que no haya una fuerza civil sino militar haciendo ese trabajo, y creo también que no hay ese reconocimiento de Donald Trump de que ellos tienen que tener precisamente, como dice Marcela, el consumo, que deben de tener también pues el tráfico de armas. No nada más el tráfico de armas, sino que también pues el lavado de dinero en su país, la estrangulación del crimen organizado se tiene que hacer también desde la parte financiera. Eso es lo que busca, ahora, que se lave ahí, no aquí. Marcela, la Casa Blanca hizo una acusación tan grave como irresponsable de que México tiene nexos con el narcotráfico. Pero eso viene de una crisis, de la crisis de las drogas, de la crisis. Quisiera yo poner a debate aquí, se le pone pausa a los aranceles, pero ¿qué hay de esa acusación? Hubo una réplica contundente, un rechazo categórico a la afirmación de la Casa Blanca, pero no hay que dejar de lado esa aseveración. Bueno, primero, esto es el inicio del fracaso de la política de los abrazos y no balazos. Entonces, heredan esa política fallida y se le heredan al nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, a través de la presidenta y el nuevo gabinete, pues tiene que generar una serie de programas y de trabajos para contener las fallidas acciones del gobierno pasado, del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa política de abrazos y no balazos. Eso fue un fracaso. Entonces ahora, bueno, llega Trump, que es de lo más conservador, de la ultraderecha radical, junto con sus sus secuaces. Sus compañeros, ¿no? Sí. O sea, y Mott, etcétera, sus radicales. Y bueno, entonces están y nos estigmatizan. Nos estigmatizan de algo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que México tiene esa deuda pendiente. El fentanilo que venía de China, pero que nos lo adjudican a nosotros. Bueno, yo creo, ¿y qué no fabrican fentanilo también en Estados Unidos? Digo, a ver. Seguramente. ¿Verdad? Sí. Seguramente sí. Yo lo único que yo pienso y digo, bueno, a la hora de calificar como terroristas a los narcos, eso es interno de ellos, pero también van a tener que calificar de terroristas a los que distribuyen sus drogas, a los que venden y a los que cobran. Entonces, todo esto es una cadena de vividores. Los policías que hacen como que los persiguen, los narcos que no se dejan atrapar, y todos los que venden enseres para que esa industria prospere. Así que, ¿qué creo yo? México, Canadá y Estados Unidos deben de hacer un frente real, en serio, un bloque real, auténtico, contra las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Y les va a ir bien a los tres países. Sin simulación. Sí. Nada de que hago como que te persigo y luego por acá, no sé, estoy cobrando. No. A ver,
todos juntos. Es un daño, de veras, es un flagelo tremendo. Arturo. A mí me preocupa mucho la mezquindad con la que reaccionó la oposición. Vi a Jorge Romero diciendo que este desastre había sido por la tibieza de Morena. Vi también a Alito Moreno diciendo que se había provocado esta situación también por el tema de Morena. Fíjate qué curioso. Les faltó ver perfectamente bien cuáles eran los hechos que el gobierno y la Casa Blanca decían para sostener los dichos. Yo sí lo traigo aquí, yo sí me tomé el tiempo. Aquí está una publicación de la página oficial de la Casa Blanca que dice, "Here are the facts that you need to know". Aquí están los hechos que necesitas saber. Y en la carta anexan justamente los hechos para determinar que había una alianza con el gobierno. ¿Y a quién se refieren? Fíjate qué curioso. Genaro García Luna, condenado en 2023. Fíjate el daño que nos hizo Felipe Calderón y Genaro García Luna, que hasta ahora seguimos pagando las pésimas políticas públicas implementadas por estos criminales, ¿no? Fíjate, aquí está, los hechos. El hecho es que ellos consideran que efectivamente a través de una narcopolítica, de una asociación delictuosa, de un secretario de Seguridad Pública, de un presidente que le declaró la guerra a su propio país, ¿no? Y que además permitió el ingreso de más de 300,000 armas, pues nos llevaron al desastre de seguridad que solo empezó a cambiar hasta 2018. ¿Y por qué digo solo? Porque todos los delitos han disminuido a los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En 2019 había 100 homicidios dolosos, 102.5 para ser concreto. Ahora tenemos 63. Y vamos en la ruta correcta. Hemos hecho modificaciones constitucionales, estamos incorporando en las carpetas de investigación inteligencia, la Guardia Nacional, que es un cuerpo civil con doctrina militar, ojo, no es militarización, y que está especializado también en la atención de derechos humanos, sin duda va a funcionar para sacar avante el problema que nos heredaron. Ay, los Arturo, panistas pero eso fue en hace el años, pasado. qué antiguo. A ver, No, no es antiguo. Es el legado que nos dejaron. Oye, Yo creo que la mientras que, por declaración... cierto, Enrique Peña Nieto jugaba golf en Puntamita y se le olvidó atender Ay, el no palacio. seas- La no seas declaración, demagogo. la declaración Pati. precisa No de seas la Casa envidioso. Blanca. ¿Tú cuando recuerdas el acusa- gobierno de Calderón? Sí, por supuesto, pero Bien, mira, yo ¿no? no voy a hablar, Bien. que venga el PAN a defender a Aquí los está el panistas. PRI. A los panistas. Yo voy a hablar de lo que considero que fue la acusación principal que hacen es que el gobierno ha generado, y no habla en pasado, habla en presente, ha generado santuarios para las organizaciones del crimen organizado, para que produzcan y transporten y lleven el fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos. No habló en pasado el presidente Donald Trump. No, ni tampoco creo que haya mencionado a gente tan veo, antigua. tampoco veo que hayan presentado pruebas contundentes de esa relación. Y yo creo que como mexicanos debemos de estar conscientes de que si otro país nos acusa de algo, pues tiene que presentar las pruebas contundentes. Entonces sí creo que hay que tener unidad como mexicanos en términos de defender al país. Son tiempos de unidad, pero también el gobierno de Morena ha generado una división profunda en el país que yo creo que hoy la presidenta de la República debe de recapacitar y abrir los espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas de México que representamos a muchos mexicanos que no piensan como ellos y también, bueno, con todos los sectores de la sociedad. Creo que es grave la acusación, hay que exigir las pruebas de esa acusación antes de desunirnos y que se haga pues lo que no queremos, un país todavía más dividido. Hay problemas de narcotráfico que vienen desde cuando yo era niña, no es de gobierno, pues desde cuando yo Desde era Rafael niña. Caro Quintero ¿no? Y la realidad es que llevan 6 años gobernando Pero no están con el y gobierno. no se han mostrado resultados latentes. Yo puedo hablar de mi estado, en mi estado las cosas están graves y críticas en Durango. Entonces, cuando lo vives el día a día y eres objetivo, pues tienes también que aceptar, y yo creo que sería sano que también aceptaras que estás tratando de generar buenas políticas públicas
para que ya la parte de inseguridad no sea el Bien. peor problema, porque eso sale en las encuestas. Así como la doctora Claudia tiene 80 de aprobación, 80% de los mexicanos dicen que el problema más grave en México es la inseguridad. Marcela. Bueno, yo quiero nada más decir que Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acabas de hacer referencia, el presidente de mi partido, acaba de presentar una iniciativa muy interesante al Senado de la República para generar la figura del zar antidrogas. Yo creo que si Morena es inteligente, colectivamente hablando, como me parece muy difícil, deberían de adoptar y de apoyar esta figura del zar antidrogas y que tenga las conexiones necesarias con los gobiernos de la región, es decir, con Canadá y con Estados Unidos, para poder hacer y establecer el frente que se requiere para verdaderamente dar garantías. Arturo, hay que dar garantías. ¿A quién al gobierno. propondrías? ¿Te imaginas a alguien así de bote pronto? No. Eso yo creo que tendría que ser los que deciden en este país, en el gobierno de la República, tendrían que ponerse de acuerdo. Pero generar la figura me parece me parece muy interesante y creo que sería apoyado por el Senado de la República. Me parece una idea genial. Arturo, ¿qué te parece la idea del zar antidrogas? Pues me parece una copia simple de lo que propuso Ernesto Zedillo en su momento, que acabó involucrado, de hecho, ese zar antidrogas, si ustedes lo recuerdan muy bien, con el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿quién era? yo creo que se están haciendo las cosas de forma correcta. ¿Quién era? Yo creo que ¿Arturo? yo creo que se están haciendo las cosas de forma correcta. Yo creo que las reformas constitucionales Yo que también hemos quiero saber llevado a quién cabo. era. No se acuerda. No, Todos no es que queremos tengas que saber, hablar, Arturo, que pues me es que acuerde, no pero había. No voy a hacer ningún... Sí, ¿cómo no? Claro que había un zar antidrogas, por supuesto que sí. Creado en la época del gobierno de Zedillo, era un general, creo que era Rebolledo, no me acuerdo muy bien, Rebolledo para ser muy concreto, no recuerdo, por eso lo digo con mucho cuidado, para no equivocarme, pero acabó con Jesús un proceso... Gutiérrez Rebollo. Creo que Rebollo, creo que era, No tenía la figura de zar sí, sí era un zar antidrogas, pero no, a ver, no me voy a quedar ahí. Lo que quiero decir es, hoy el gobierno de México está dando resultados. Y vamos a dejarlo de forma muy clara. Incluso en los 100 primeros días, en los 7 estados de la República que representan el 53% de los homicidios dolosos, en donde estamos todas y todos los partidos, está Chihuahua y está Guanajuato, gobernados con el PAN, con el principal problema. Está Jalisco también y Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano. Está, por supuesto, Baja California, está Michoacán, está Sinaloa ahora también en esta lista. Pues ahí están estos 53%. Y lo bueno es que en los últimos 100 días ha habido una disminución del 27%. A ver, hablando de Sinaloa, en te los hago una homicidios pregunta. dolosos. ¿Se va a ir lo Rocha? cual me parece, pregúntaselo al pueblo No, de Sinaloa. pero tú eres el vocero, no, Pero, el pero pueblo a de ver, Sinaloa no. A es ver, que te ese es el problema, que ustedes te piensan, pregunto. pues déjame contestarte. El problema es que ustedes piensan que la política se hace como antes, que puede llegar un presidente y pasar por encima de la voluntad del pueblo y determinar que se va un O sea, gobernador. no se va a ir Rocha. No, lo que te estoy diciendo es que hay procesos muy claros. La elección y la revocación. Yo no te estoy diciendo quién lo va a quitar. Yo te estoy preguntando si se va a ir o no. Y la revocación de mandato. ¿Y sabes a quién le corresponde decir? Al pueblo de Sinaloa. Pues se manifiesta todos los días, no ¿eh? al vocero, No se va a ir no el al vocero. Se vocero del manifiesta grupo todos los días el parlamentario pueblo de y menos Sinaloa. al PRI y menos, por supuesto, al Movimiento Ciudadano. Dejemos que el pueblo haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y que tome las determinaciones. El pueblo manda. Yo sé que ustedes no Que el entienden pueblo eso, se pero el encapriche. pueblo Bien. manda. Pati. No, yo sí he visto al Yo no pueblo de entiendo tanto, Sinaloa. le entiendo que todas mis elecciones las He he visto ganado. al pueblo de Sinaloa manifestarse. El otro día lo decía Como una otras. compañera mía aquí, no, el terror no se mide. La gente Sí. está aterrorizada y yo, así como acepto el 80% de popularidad que tiene la presidenta, también deben de aceptar que el principal problema en México, las encuestas lo dicen, 80% es la inseguridad y no se ha hecho lo suficiente. Y Violencia. otra cosa, Morena tiene gobernando más de, 6 años y lo que lleva de este sexenio. Tienen el Congreso. Ahora van a tener el Poder Judicial. Tienen el Poder Ejecutivo. Ya no le pueden estar echando la culpa a nadie. Todos los problemas que no se resuelvan, porque ellos mandan con esa mayoría, son de ellos y tienen que rendirle cuentas a todas y todos los mexicanos. Hay una cosa que no Como hay tienen, ¿eh? cosas buenas, hay cosas malas, aunque no las reconozcan. Bien. Hay una cosa Un que minuto, no tienen. un minuto de no conclusión. tienen vergüenza. Porque de verdad, verdaderamente Morena no tiene vergüenza. Es increíble, una de mentiras en las encuestas, una serie de cosas. Son, de veras, digo, yo no te voy a decir nada de la doctora. Yo estoy, hay que darle el voto de confianza a la doctora. Es una presidenta que entra, que heredó una serie de problemas de Pero- que no,
tiene que demostrar, pero tiene que tener un equipo que la soporte, que la rope. ¿Y no que lo la- tiene hasta ahora? No, y heredó un país difícil. El sexenio pasado. Fue muy difícil y además lleno de caprichos. Complejo. Lleno de caprichos y lleno de falsedades y lleno de falsas encuestas. Bueno, hay algunas que te voy a decir. Yo te las enseñaré después. Y te puedo decir quién, cuándo y dónde. Y además no tiene que ver con los 80 y 100%. No vengan a mentir. No hagan, Bien. no se vale. Pero sí, te voy a decir una cosa. En estos momentos México sí debe de estar unido, pero Morena tiene que poner de su parte. Arturo. El cinismo del PRI no tiene límites. Están hablando, fíjense, no tenemos vergüenza. Más bien no tienen vergüenza los que defraudaron al pueblo de México con un presidente que se hizo una Casa Blanca por el contratista favorito del Estado de México. No tienen vergüenza los que acabaron, ¿cuántos gobernadores del PRI acabaron en la cárcel? Los Borges, los Duartes, que les daba, por cierto, agua a los niños con cárcel. No tienen Ay, no, vergüenza. eso no se prueba, qué No bárbaro tienen es. No, vergüenza los No tienes expresidentes temor de nada. como Cedillo, que ya se comprobó porque el propio Francisco Labastida lo dijo, que le entregó a Estados Unidos el gobierno a Vicente Fox en una negociación para poder obtener un préstamo. No tiene vergüenza tampoco Carlos Salinas de Gortari, que provocó verdaderamente un problema de ingobernabilidad y que sin duda provocó un movimiento armado. No tiene vergüenza Miguel de la Madrid, que con la entrada del GATT provocó un desastre con las empresas paraestatales y vendieron el patrimonio de México. No tienen vergüenza los priistas de venir a estas mesas y hablar de vergüenza. Patricia, un minuto. Oye, pues No puedo dejar de reírme, pero bueno. Morena está No tiene vergüenza. llena. No tiene Morena vergüenza. está llena de No, expriistas me río. y expriistas No tiene acusados, vergüenza. Me río de ti. como Efectivamente. quien fue el director del Infonavit y ahora es senador por Morena. Entonces, pues también O ahí como habría que ver Penchina, que se robó casos. 5,000 millones de pesos. Es cierto. ¿No? No, Bueno, es cierto. mételo a la cárcel, por favor. Métalo a la cárcel. Escuchamos a Pati. Yo concluyo diciendo que es importante, dado que el tema de los aranceles está pausado por un mes, ver cuáles van a ser los compromisos de Estados Unidos con México, porque creo que estos compromisos deben de ser bilaterales y no debe ser nada más que el señor Trump habló y dijo, a mí me mandas 10,000 elementos a la frontera norte y ahí se acaba mi compromiso y voy a ver qué sigue cuando los sectores de Estados Unidos están presionando también porque separen esta cuestión de los aranceles. Me sigue preocupando el tema de nuestros hermanos migrantes, las deportaciones van a seguir y repito lo mismo, no veo con todo lo que aportan los Migrantes. mexicanos con su trabajo en Estados Unidos, no veo que al regreso los estemos recibiendo también pues con políticas muy claras y muy específicas. Yo hablaba con una serie de líderes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos y me decían que pues sí, se hablaba de que había no sé cuántos abogados desplegados, que se estaba recibiendo, pero Bien. no decían dónde estaban las No han oficinas. deportado más que 7,000. dónde- 7,223. No Hoy importa. estuve con Garduño. fue No lo que- importa, pero son En 11 estaciones. gente, son también de son Felipe gente que Ángeles. están llegando y que hay que Sí, atender. claro, y creo que se deben de atender, como bien dices. Y celebro, yo Sí. vuelvo a lo mismo, celebro que pues la doctora Sheinbaum analice las cosas y actúe con Frialdad. paciencia y con cabeza fría, creo que eso es muy importante. Gracias, Patricia Cosa que Flores. le falta a algunos. Un gusto. Bueno, gracias, Pati. No, hombre, gracias, Marcela Omar. Guerra, gracias, Arturo Ávila. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. La semana que entra esperemos ya esté acá Julen Rementería. Salimos a la pausa.